Dios no nos da nada sin un propósito. Dios no nos da nada sin un propósito. Así, por ejemplo, Dios nos dio las manos. Y las manos tienen el propósito de asirnos, el propósito en la práctica de escribir. Cuando no tenemos las manos, las personas que carecen de manos, pues sencillamente, si bien es cierto, tienen una vida discapacitada. Hay cosas que no van a poder lograr y alcanzar con todo el esfuerzo. Y quizá haya excepciones, como hombres que tocan la guitarra con los pies, pero igual van a tener frustraciones y limitaciones. Dios nos dio los ojos para ver, los oídos para oír. Dios nos dio el intelecto para comprender. En el capítulo 11 de Hebreos, Dios nos insiste, después de habernos, los primeros capítulos, como lo vimos en la primera enseñanza, habernos descrito la obra expiatoria de Cristo, la tarea eterna que tiene como sacerdote, que intercede por nosotros eternamente, allá en el trono del Padre, orando a favor nuestro. Cuando vemos toda la obra de Cristo, después de 10 capítulos, es que el autor de los Hebreos nos dirige hacia la fe y nos la define. Es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, no una, sino muchas veces, por la fe, por medio de la fe, fue gracias a esa fe, fue andando en esa fe, que este y aquel que Enoc fue traspuesto, que Noé construyó el arca, que Moisés avanzó por el desierto hasta llevar al pueblo a la tierra prometida, y nos comienza a decir, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y ese por implica que la fe nos fue dada con un propósito. Y Pablo le dice a los romanos que el evangelio es por fe y para fe. Quiere decir que la fe nos introduce a un reino sobrenatural. Piensen esto, hermanos. La Biblia dice que Jesús dijo, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Y en el mismo Hebreos, cuando habla de los que parece que tuvieran fe, pero decaen, y dice que estos ya no se puede orar por ellos, porque sería como pretender crucificar otra vez a Cristo. Está hablando de los que parece que tienen fe, pero no la tienen, de los apóstatas. Y al referirse en ese ambiente a estos, el autor de los Hebreos, que creo que es Pablo, hace una connotación importante, y es todo el reino de Dios ha venido, si bien no en su plenitud, ha venido a que nosotros nos movamos en el reino. El reino está entre nosotros. Y allí en Hebreos, no la metí aquí dentro de mi videobin, pero yo sí creo que valdría la pena que reflexionáramos un minutito en ello. Allí en Hebreos nos dice que aquellas personas que degustaron en otro tiempo las cosas del Señor y sin embargo retrocedieron, con toda certidumbre está hablando de aquellos que nunca verdaderamente poseyeron la fe. Dice la Escritura que degustaron de los poderes del siglo venidero. Repítalo conmigo, degustaron de los poderes del siglo venidero. Quiere decir, la Biblia divide el tiempo de la humanidad en dos. El presente siglo, eso lo vimos en escatología, quizás lo recuerden cuando estamos en seminario de escatología. El presente siglo, que es el siglo malo, Jesús dice el presente siglo que es malo, quiere decir desde la caída hasta que Cristo vuelva, es un siglo ¿qué? Malo. ¿Y malo por qué? Porque el mal está ahí, porque el pecado está ahí. Si bien Cristo ya lo venció, ya lo castigó en la cruz para sus escogidos, aún el pecado remanente persevera en nosotros y nos lleva a veces a sufrir. Pero dice que cuando venga el nuevo siglo,
y se refiere a la venida del reino de Dios en plenitud. Y Pablo le dice a los hebreos, habiendo degustado de los poderes venideros. Piensa esto: Jesús hace milagros, resucita a Lázaro, le devuelve la vista a los ciegos, hace levantar a los cojos, a los paralíticos, y todo el mundo está asombrado. Y lo que está diciendo Pablo de esto es que esos son poderes del siglo venidero, pero en medio de nosotros ya está el reino. Hemos sido introducidos por medio de la fe a un reino sobrenatural. No voy a hablar de misticismo falso y de pretender cosas que se exageran en los ambientes pentecostales y carismáticos, pero no puedo negar que la Escritura nos dice que nos ha introducido el Señor mediante el nuevo nacimiento y la fe, y en la adopción nos ha introducido a un reino sobrenatural, un reino invisible que no vemos, pero es real. Y eso es lo que quiero centrarme hoy. La fe y el entendimiento es el título de la predicación de hoy. La fe y el entendimiento. Vamos a ver cómo está conectada la fe y el entendimiento. Hebreos capítulo 11 verso 3. Dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido ¿qué? Constituido el universo. ¿Por qué? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. He estado leyendo mucho al respecto y he pedido: Señor, dirígeme para tratar de ser lo más expositivo posible. Y sin embargo, creo que vamos a avanzar solamente en una parte del versículo, porque hemos prometido recorrer todo de Hebreos 11 sin afanes, con el deseo de profundizar. La semana pasada vimos por la fe como el medio, pero hoy vamos a ver esa fe y el entendimiento. Primer punto: la mente humana. Hay un órgano constitutivo del ser humano que es diferente al de la baja creación. A los animales Dios les dio instintos, y si bien los hombres tenemos instintos en alguna medida, algo va cayendo y de pronto cerramos los ojos instintivamente. Nuestra vida fue constituida de tal manera de que no vivamos por medio de instintos como los animales. Nosotros somos la alta creación, y Dios nos dio un alma, y esa alma constituida está de intelecto, de afectos y de voluntad. El hombre fue dotado de una mente, y si nos dio una mente Dios, ¿qué dijimos al comienzo? Que Dios no nos da nada sin un propósito. Nos dio una mente. El pensamiento de Dios en el Edén, con toda certidumbre, era que Adán lo conociera por medio de esa mente, que lo comprendiera. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios se da a conocer. No podemos entender a Dios más allá de donde Él se da a conocer, pero tenemos toda la Escritura, un Dios revelado en gran manera, y nuestra mente debiera entenderlo. Pero cuando el hombre cayó, la mente del hombre también fue afectada. Y por eso en este primer punto, la mente humana, lo primero que quiero notar es que la mente humana en general, no estoy hablando de los escogidos, es una mente que está reprobada. Romanos 1, 28 al 32. Cuando digo la mente humana, en este punto estoy hablando de la mente en general humana por causa del pecado y sin fe, porque estamos tocando el punto la fe y el entendimiento. Romanos 1, 28, 32 dice la Escritura: y como ellos, ¿qué? Léalo fuerte, hermano. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, cuando uno piensa, ¿de quiénes está hablando? De toda la raza humana. ¿Encabezada por quién? Por Adán y Eva. Ellos no aprobaron desde el Edén. No quisieron aprobar a Dios. ¿Qué es aprobar a Dios? Aprobar significa estar de acuerdo, estar identificado, someterse en amor, y no solamente por temor, sino en amor también,
porque a sabiendas de que Él es Dios y nosotros somos criaturas, y que Él sabe todo y nosotros no sabemos casi nada. Ni orar, dice la Escritura por ahí en un pasaje hablando de los creyentes, ni orar como conviene sabemos. Hasta para orar nos toca decir: Señor, yo te voy a pedir esto, pero Señor, hazme un favor, pon tu espíritu a mi lado para que pida lo que me conviene. Me acaban de escribir el pastor Oscar Arocha, estamos orando hay un deseo aquí de establecer el estudio teológico, estamos pidiendo apoyo de la médula teológica. Me acaba de responder un email donde dice: el pastor Bo González se va a reunir conmigo en julio, no recuerdo el día, oren. Y mi respuesta fue esta: palabras más, palabras menos, oraremos para que se haga la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo quiero esa médula acá, pero ¿quién sabe lo que me conviene? Dios. Dios da según, dice la Escritura, que le dio talentos a cada cual según su capacidad. Dios conoce mi capacidad, Dios conoce tu capacidad, y con base en eso nos otorga propósitos. Así que la mente del hombre en general, por no tener en cuenta a Dios, está entregada a una mente que reprobada, y para hacer cosas que no convienen. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto. ¿Por qué? Yo estaba reflexionando, ¿cómo ilustro esto? Bueno, la única cosa que vino a mi mente mientras preguntaba: Señor, ayúdame a ilustrarlo, fue pensar en el tiempo de Hitler, de todo lo que fueron los guetos nazis, y recordaba cómo en una presunta ciencia, porque esto parece ciencia lo que voy a decir, los científicos nazis encerraban a una mujer en un cuarto de 1,5 metros cuadrados, máximo 2, con un bebé, sin darle de comer al bebé, para que llorara y llorara, a ver cuál era la reacción psicológica de la mujer. Y las paredes estaban llenas de puntillones, de puntas agudas, como espinas, pero gruesísimas. Y los experimentos eran esto. Mire, esta es la ciencia del hombre, porque la mente del hombre, ¿cómo está? Y el niño empezaba a llorar. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace por lo menos unos 25 años o más, vi un video de estos, dicen que era original, no lo sé, en donde la mujer se desespera, y del desespero de oír el llanto, y el llanto estrella al bebé contra las espinas, y luego se lanza esa fue la ciencia. Crucemos un perro con una mujer, crucemos un gorila con una dama, o un hombre, crucémoslo. Esa es la mente del hombre. Es a lo que el hombre pretende llamarle sabiduría. Y nosotros tenemos que entender la diferencia cuando no teníamos la fe y ahora que la tenemos. Porque la fe nos fue dada con un propósito. Y lo primero que aparece aquí, en términos mucho más directos, es: la fe fue dada para entender. Porque eso es lo que dice: por la fe que dice allá en Hebreos capítulo 11 verso 3 en su Biblia: por la fe que entendemos. Y hay muchos pasajes en la Escritura que hablan del entendimiento. Yo recuerdo uno que dice: que seas entendido, que no seas como la mula, que el hombre que es llamado a honra y no lo entiende es como la mula. Muchas cosas en nuestra vida serían diferentes si hubiéramos entendido. Y ahora Dios nos dice que nos da la fe, ¿para qué? Para entender. Así que la mente del hombre está reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿qué significa que no convienen? ¿Qué significa? ¿Qué es conveniencia? En términos positivos. No hablo de las personas que somos convenientes y me acomodan su manera de pensar a lo que les convenga. No, hablemos de la conveniencia en el buen sentido. ¿Qué le conviene a un bebé recién nace? Gríteme a alguien. Llorar. Bueno, es conveniente, Dios se lo regaló. Casi que siempre, casi sin excepción, el bebé llora, porque el llanto tiene dos funciones: la de avisar que está vivo, la segunda que tiene hambre. Y las mamitas experimentadas, yo me fui volviendo papito experimentado,
cierto tipo y cierta tonalidad del llanto nos indica que no tiene hambre, sino que posiblemente se hizo popis y en el peor de los casos está enfermo. Conviene que llore. ¿Qué más le conviene a un bebé cuando nace? Comer. Conviene. Note que Dios hizo su creación convenientemente, con sentido, con propósito. Y entonces aquí dice la Escritura que los hombres sin Dios tienen una mente reprobada y que si bien hacen muchas cosas, por ejemplo, se descubrió la dinamita y ¿qué vino inmediatamente? Una aplicación de su poder a la guerra, más muertos, más homicidios. Lo que debiera ser bueno para su beneficio, ¿en qué redunda? En el mal. Yo soy de apellido Sendales. ¿Cuántos lo recuerdan? Pero no soy de la banda de los Sendales que hizo un túnel por allá, creo que fue en Pasto, no recuerdo. Hizo un tremendo túnel y se metió a una bodega y se robó una millonada. No soy de esos. ¿Y por qué refiero esto? Porque lo que el hombre piensa está contaminado del pecado. Y todo lo que piensa es el mal, de continuo, dice la Escritura. Y Dios quiere que esta noche diferenciemos entre una mente renovada y una mente pervertida. Siempre hacen cosas, porque eso es lo que dice, para hacer cosas que no convienen. Es decir, que van en su propia destrucción, no solamente en el sentido de toda la humanidad, sino individual y personal. En segundo lugar, la mente humana en general, sin Cristo, sin fe, no percibe. No solamente está reprobada, inclinada a hacer cosas totalmente depravadas, sino que no percibe. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe. ¿Por qué? Porque para él, ¿qué son? Y no las puede, ¿qué? No las puede. No puede entenderlas. ¿Por qué? Porque la fe nos fue dada para entender. ¿Está captando el punto, hermano, esta noche? La fe no nos fue solamente de aparecer, ay, yo creo. Y como enseñan los falsos expositores de la fe positiva, yo creo y declaro. Yo creo y declaro. Y yo siempre bromeo, he declarado 1000 veces que soy crespo y mi pelo sigue igual de lacio. No, la fe nos fue dada en primera instancia para entender. Job dice en un pasaje que siempre me ha impresionado, que de oídas había oído ¿a quién? A Dios. Y luego dice, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. La fe le fue dada a Job también para comprender. Dios quiere, escuche lo que voy a decir, Dios quiere que usted entienda lo que está pasando, lo que está viviendo, el porqué de este universo, el porqué del mundo, el porqué la humanidad corre en desenfreno. Pero ¿para dónde va la iglesia? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿A dónde lo lleva? ¿Por qué las aflicciones del creyente? ¿Y qué hacer cuando está en autoridad? Sus enemigos. Él quiere que usted lo entienda y para eso le dio la fe. Él quiere que entienda todo por medio de la fe. Es un órgano que se nos regaló para percibir. Y aquí dice en este pasaje que este hombre no percibe las cosas espirituales. ¿Y qué nos dijo Jesús? Nada puede recibir el hombre que no le ha sido dado ¿de dónde? De arriba, dice la Escritura. Y cuando dice arriba está hablando del reino ¿cuál? Espiritual. Está diciendo todo proviene del reino espiritual y particularmente de Dios. Todo proviene de Él. Todo Él lo sostiene. Mire, una de las cosas que me asombró como creyente, yo siempre pensé que Dios era bueno. Usted también antes de ser cristiano, Dios es bueno. Pero una vez leí al profeta, creo que es Amós, y dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que no provenga de Dios? Eso fue hace unos 16 años, aún ya enseñaba la palabra, y yo no había entendido esto. ¿Cómo que el mal también viene de Dios? Ahora, Dios no hace el mal, pero lo puede, uno, decretar, y dos, permitir. Y cuando lo permite, Él permite voluntariamente, por tanto Él lo determina el mal. Y dice allí, ¿habrá algún mal en la ciudad
que no venga de la mano de Dios. Y fue cuando comencé a pensar los terremotos. Ahora mismo mostraban que una ciudad de nuestro país, Barranquilla, y creo que en la China está pasando lo mismo, es en China, Japón, ahora se me escapa, las inundaciones son terribles y la gente está muriendo. Y entonces mi fe me enseña de dónde viene eso, de la mano de quién viene eso, de la mano de Dios. Porque la fe me fue dada para entender, la fe me fue dada para entender, como lo vamos a ver más adelante, a mi cónyuge. Ella es más frágil, es mujer, género femenino. Y si bien es un ser humano y tiene pecado remanente, su manera de enfocarse y su psicología en algunos aspectos es diferente a la mía. Y Dios me dio la fe para entenderlo. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son una locura. No las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Eso nos enseña otro principio, que la fe nos da acceso, primero nuestro nuevo nacimiento, pero la fe nos da acceso al reino espiritual. Cuando vemos a Ezequiel que vio la gloria de Dios, cuando vemos a Isaías descender la gloria de Dios, cuando vemos al profeta Eliseo orando para que se le abrieran los ojos a su siervo, porque no veía que había un ejército a su favor. Cuando vemos al profeta Elías orando para que venga la lluvia, uno dice: ¿qué está haciendo este hombre? Está medio loco. Pero la Biblia nos dice, si mal no recuerdo, a través de Santiago, que Elías oró fervientemente porque tenía ¿qué? Fe. Y por medio de él y su oración, Dios envió la lluvia tardía y la sequía terminó. Dios nos dio la fe para entender. Nadie puede acercarse a Dios sin fe porque no va a entender. Y los cristianos tenemos la fe. Pero no solamente está reprobada, no percibe, sino que su entendimiento está entenebrecido, está en oscuridad. El hombre sin Cristo. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 82, verso 5. Léalo conmigo como para que la lluvia no nos adormezca. No saben, no entienden, andan como y tiemblan ¿qué? Recuerden que acabo de venir de un seminario dictado por el pastor Thomas, si mal no recuerdo, Bulwer, algo así. Bulwer, él mismo dijo cuando hizo su exposición, porque habla español, que si lo llamáramos él se quedaría contento porque es un apellido difícil de pronunciar. Así que si algún día llegara a ver por alguna razón este video, él me autorizó. Era el apellido. Pero cuando trata de demostrar la teoría de Darwin de la evolución, porque aquí en Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que todo lo que está hecho, todo lo visible fue hecho de lo que no vemos. Él nos demuestra que los grandes científicos, los presuntos grandes científicos contemporáneos, la mayoría, o por lo menos un 60%, asumen la doctrina de la evolución como ciencia. Y recuerden que no hay nada que demuestre que eso es verdad. El mismo Darwin dijo que si le podían probar que antes de la célula hubiese algún mecanismo, algo inteligente, por decirlo de alguna manera, entonces toda su teoría se caería al piso. Y hoy en día, que la célula ya se conoce y hay mecanismos internos, millones de mecanismos internos que tienen que actuar para que la célula permanezca. Y sin embargo, muchos de los científicos contemporáneos se aferran a que esto no fue creado por Dios, esto viene de una explosión del Big Bang. Lo más ilógico, es más fácil creer que Dios hizo esto. Pero tratan y llevan siglos trabajando, gastan millonadas en investigar en qué momento fue que se convirtió el caballo en mono. Buscan al eslabón perdido y jamás lo van a hallar porque no existe. Pero lo que nos dice la Escritura es exactamente eso. ¿Andan en qué? En tinieblas.
Andan en tinieblas. Quizá esto también sea una oportunidad, hermano, para que comprendamos a los que no tienen a Cristo. Muchas veces nos falta la compasión y la misericordia. ¿Notan ustedes que uno de los milagros que más repitió Jesús fue devolverle vista a los ciegos? Porque todos los milagros eran señales de el poder de Él que traía en su reino para los perdidos. Él dijo una y otra vez: yo soy la luz del mundo. Y en Juan capítulo 1 dice que era la luz que alumbraba ¿a quiénes? A todos los hombres. La poquita inteligencia que pueda tener un ser humano en relación a Dios fue dada por Dios. No saben, me impacta mucho eso, no saben. ¿Hablan de qué? ¿De qué habla el hombre impío? De lo que no sabe. Miren hacia dónde va el hombre impío. Esta mañana estaba escuchando Caracol Noticias. México y Colombia son los únicos países que no han aprobado el matrimonio homosexual. No saben para qué fue constituido el matrimonio. ¿Para qué? Bueno, algunos dicen para acompañarnos, para amarnos toda la vida. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero, y a todo el mundo le puedes contar que yo te quiero. Pero la Biblia nos dice que la primera razón del matrimonio, lógica en la lógica de quién, fue el tener descendencia. Ahora piensen, ¿cómo puede un hombre con un hombre traer descendencia? ¿Cómo puede una mujer con una mujer traer descendencia? Es cosa de entendimiento. Pero ellos, ¿qué dicen? No saben, no entienden, andan en tinieblas. Y eso es lo que tenemos que aprender. La fe, un verdadero cristiano no puede ni debiera andar en tinieblas. Y si en alguna medida hay oscuridad, es su falta de comunión con Dios y su falta de diligencia y disciplina espiritual para conocer la verdad de Dios a través de la Escritura. No entiende, andan en tinieblas. Dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos le dan razones a las cosas hechas, les dan razones que no son de Dios. Razones. Hace poco escuchaba a alguien decir que el homosexual nace, que pobrecito. Salió un papá hace poco en televisión diciendo con una camiseta: yo amo a mi hijo, yo comprendo a mi hijo es gay. Y lo decía con orgullo, como si hubiera logrado algo muy grande, porque andan en tinieblas. Y Dios dice que el mundo que andaba en tinieblas, que vio gran luz. Y esa luz es Cristo, y es esa regeneración que, equipada con el don de la fe, nos lleva a entender el universo de una manera totalmente distinta. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Cristo, aún en la cruz, dice: Padre, perdónales porque no saben qué? Porque su mente está reprobada, porque no perciben, porque no entienden, porque andan en tinieblas? Y lo que debe expresar un verdadero creyente de un mundo así y de hombres así es una profunda compasión. Compasión. Ahora mire, en Isaías 44:18, no saben, ahora lo dice el profeta, no saben ni qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Están cerrados sus ojos, ¿para qué? ¿Y su corazón para qué? ¿Cómo así que están cerrados? ¿Por qué están cerrados? Bueno, algunos dirían porque Dios no se los ha querido abrir. Y en parte es cierto, porque cuando Cristo vino, dijo: esta generación tiene ojos, pero no ve, y tiene oídos, pero no oye, y no entiende en su corazón. Esta es una generación a la cual mi Padre, paráfrasis mío, no les abrirá los ojos ni les abrirá los oídos, no sea que oyendo y viendo se conviertan. Dios no quería que la generación en la que predicó Jesús, por lo menos en su mayoría, no quería que vinieran al conocimiento de Dios. Así que en un sentido, sí, no tienen ojos para ver ni corazón para entender, en un sentido porque Dios no les ha abierto los ojos, pero esa no es la razón principal. ¿Cuál es la razón por la que están en tinieblas? Hay uno solo: el pecado.
el pecado. Así que Dios nos está diciendo hoy, yo les di la fe para que entiendan, para que no sean tercos como la mula, que hay que encabestrarla para poderla guiar, para que conozca mi voluntad, para que conozca mis perfecciones, para que sabiendo que ustedes son criaturas redimidas, me adoren como su Salvador, como su Señor, como su Creador. No saben ni entienden porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dice Isaías además que hacen ídolo de un palo. Voy a leer en este pasaje de Isaías 44, 18. En el contexto dice, está hablando Isaías de lo siguiente. Él dice, estos hombres que se creen entendidos y sabios y religiosos cogen un palo, dice en ese pasaje de Isaías 44, cogen un palo, cogen una hachuela o cogen un bisturí y lo esculpen. La madera que sobra la tiran allí para hacer fuego y hacer el sancocho de pescado, y el ídolo se arrodillan delante de él y lo adoran. ¿A usted le parece eso sabiduría y inteligencia? Yo viví la época de la chuchuguasa. Yo no sé cuántos recuerdan esa crema. En el Parque de las Nieves, en la ciudad de Bogotá, para entonces era uno de los parques principales del centro, en donde se confluían muchos eventos culturales. Uno de los que tuvimos que vivirlo de mi época era el famoso culebrero, y el culebrero se hacía en la mitad de la plazoleta y decía, aquí está, yo no me acuerdo cómo era que le llamaban a la serpiente, Margarita, cuidado con Margarita, y simulaba, y en algunas ocasiones tenía una especie de serpiente medio adormecida, pero todo esto era la manera de manipular para al final venderle un producto que se llamaba la chuchuguasa. La chuchuguasa, gracioso nombre, revelaba según él una medicina que lo curaba todo. ¿Tiene dolor de cabeza? Chuchuguasa. ¿Le duele la vena varice? Chuchuguasa. ¿Se le fue el marido? Eche chuchuguasa. Para todo era chuchuguasa. Ahora, esto suena gracioso, pero tengo una pregunta. La historia de los gobiernos humanos no nos enseña que han habido presidentes que dependen de estas bobadas, de estas tonterías, de estas cosas inocuas para guiar el país. Si mal no recuerdo, en un libro de Germán Castro Caicedo, uno de los grandes periodistas de nuestro país, escribió un libro que se titula Mi alma se la dejo al diablo, y relata allí, no recuerdo, será para bien, cuáles presidentes, pero él asevera y testifica, y nunca he oído que se pare un presidente y diga, Germán Castro Caicedo mintió, que la mayoría de ellos se guiaban por agoreros, por adivinos, por santeros, guiando el país por estupideces, por palos. ¿Qué hicieron en precampaña nuestros candidatos? Salieron a acompañar las procesiones, se echaron sobre sus hombros muñecos de yeso, pretendiendo que son sus dioses. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Cuando yo les otorgué la fe, era para que entendieran y no fueran insensatos, y no fueran simples, y no fueran tontos. Mire lo que dice al respecto de los ídolos, el Salmo 115, versos 4 y 8. Los ídolos de ellos, que son plata y oro, obra de manos de qué. Tienen boca más, tienen ojos más, no. Orejas tienen más, no. Tienen narices más, no. Manos tienen más, no. Tienen pies más, no. No hablan con su garganta. ¿Y qué dice luego? Semejantes a ellos son quienes, los que los hacen y los que en ellos confían. Es decir, los ídolos reflejan la condición del entendimiento humano. ¿Cómo está? Muerto. No entiende nada, no sabe nada, tiene ideas descabelladas. Yo recuerdo que en sexto de bachillerato vi filosofía con un excelente filósofo, y digo excelente porque me hizo recorrer la mayoría de las escuelas filosóficas. Recuerdo una de ellas que se llamaba
la escuela filosófica de la fenomenología. La fenomenología consiste en esto. Ellos dicen que la primera impresión que tienen de algo es la verdad. Voy a repetirlo. Ellos dicen, la primera impresión que tienen de algo es la verdad. Así que si por razones providenciales se encuentran con Alfredo o con Oscar Enrique y lo ven y lo primero que les parece es que es tonto, esa es la verdad. Eran los fenomenólogos. Hace poco, por razones del estudio bíblico, me encontré esculcando algo del pensamiento de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, para los que hicieron bachillerato en mi época, fue un existencialista y escribió muchas novelas, pero hay una que me impresionó mucho por su estupidez. Se llama La náusea. Casi un capítulo entero se lo dedica a esto. Estoy mirando un vaso con cerveza. La espuma está ahí. Yo creo que yo estoy entre la espuma. No sé si tenga sentido estar entre la espuma, pero estoy ahí. Sus burbujas, y suena hasta poético, y le dieron premios en su época. Premian la estupidez. El hombre sin Dios premia la estupidez. Pero Dios dice esta noche: yo os di fe para que entendieseis, para que conocieseis mis caminos, para que llegasen a mí, para que supieseis que yo soy vuestro Dios, vuestro Padre, y que heredáis conmigo vida eterna. Los cristianos deberíamos vivir de una manera diferente, porque entendemos, porque Dios nos ha dado la fe para eso. En 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes está encubierto? En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Cegó qué? ¿Qué cegó? ¿Viste que no es Dios? Si bien Dios tiene el poder y tiene la soberanía de decir: tengo misericordia de este y de este no, porque eso es lo que dice en Romanos 9: yo tendré misericordia, el que quiera tener misericordia. La razón de su ceguera no es Dios. La razón de su ceguera es Satanás, el mundo y su pecado, pero especialmente su pecado. Y aquí nos dice que hay otra fuente, Satanás, que ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué fin? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? Quizá esto debiera ilustrarnos en nuestro evangelismo y pensar: detrás de cada incrédulo, ¿quién está? Satán. ¿Haciendo qué? Nublándoles el entendimiento. Así que una de las cosas que quizá deberíamos hacer cuando oramos por los impíos, nuestros esposos o esposas, hijos impíos, parientes impíos: Señor, en tu nombre, que Satanás les libre, que les quite la mano de su entendimiento. Claro, todos sabemos que están muertos y que tienen que ser regenerados, pero aquí la Escritura nos dice que parte del embotamiento de su mente tiene que ver con la operación de Satanás, porque están bajo el influjo, bajo el gobierno, adoran. Ellos creen que adoran a dioses, pero realmente adoran a Satanás, porque la Biblia dice que el que para ídolos sacrifica, para los demonios sacrifica. ¿Cuántos de ustedes iban los lunes? Yo fui de esa época, íbamos los lunes al cementerio a orarle a los difuntos. ¿Cuántos de ustedes vivieron eso? ¡Qué tontería! Pero cuando vino la fe, los ojos se me abrieron y entendí lo que dice Eclesiastés, que es mejor perro vivo que león muerto, porque el que muere ya no tiene ninguna parte de lo que se hace debajo del sol. Entendí que las almas se van y ya, chao, para salvación o para condenación eterna, pero ya se fueron. Sus cuerpos están ahí deteriorados, se diseminan en el medio ambiente, se hacen moléculas, lo que sea. Y cuando Cristo regresa, resucitará a todos para salvación y para condenación. Pero yo creía eso. Algunos se van a reír, pero yo me oriné en la cama hasta los 13 años, porque yo tuve una abuelita, y antes de que muriera mi madre, ella se murió por razones providenciales. Tanto mi madre como mi abuelita murieron, no en mis brazos literalmente, pero yo estaba en la alcoba y era un niño, y a mí me enseñaban que las almas podían regresar. Y la abuelita durante la última semana me había dicho: si me muero, yo no te voy a dejar solo, yo vengo por ti. Imagínese una mente entenebrecida como la mía.
No dormía. Todas las noches veía a mi abuelita entrando por mí. Porque la Biblia nos dice que el impío corre sin haya quien lo persiga, porque su conciencia de pecado no lo deja descansar. ¿Han leído eso? El impío corre, huye sin haya quien lo persiga. Dios nos dio la fe para comprender las cosas de su reino, para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por supuesto, el Evangelio es imposible que lo entiendan sin la operación regeneradora del Espíritu Santo, pero nos dice que hay un influjo, un poder, que es el de Satán. Segundo punto, tranquilos que no son sino 3 puntos muy cortos. La mente redimida. Vamos a hablar un poco, muy poco, porque mi intención es continuar en Hebreos 11, pero traté de que entendiéramos la diferencia. En 1 Corintios 1, 18, 21, Dios nos permite ver la diferencia entre una mente con fe y una mente sin fe. Ya dijimos, cuando dijimos que no entienden, ya dijimos que el hombre no, en 1 Corintios 2:14 dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Pero mire lo que dice acá, por contraste. Dice, porque la palabra de la cruz es que, ¿a quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es, ¿a quiénes? ¿Y quiénes somos nosotros? Los que hemos recibido ¿qué? Fe. Es poder de Dios. Así que la fe nos es dada para comprender que todo el Evangelio, que toda la Escritura para nosotros debe ser ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios en acción. Poder de Dios. Es muy importante que usted lo tenga en su corazón. La palabra de Dios es poderosa. Solamente un recorrido de unos segunditos. Piense esto, la palabra dice que todo el universo fue hecho por Dios. Dios dijo, hágase la luz, ¿qué pasó? Dios dijo, hágase el día y la noche, ¿qué pasó? Dios dijo, háganse los peces de las aguas, las aves de los cielos y los animales terrestres. ¿Y qué pasó? Fueron hechos por el poder de su palabra. Para nosotros la fe viene y nos explica que todo el universo fue hecho por medio de ¿qué? Por el poder de la palabra de Dios. Fue hecho de lo que no se veía. ¿Las palabras se ven? Amor. Bueno, en las caricaturas del gato Garfield o cualquiera, el pato Donald, quizá cuando dicen te quiero o tengo hambre, se salen y se dibujan en el aire. Pero como dijo un salsero, las palabras son del viento y se las lleva el viento. Así que lo que está diciendo la Escritura en Hebreos capítulo 11 verso 3 es que este universo, que toda la creación, incluyendo la creación angélica, fue hecha de lo que no se veía, el poder de la palabra de Dios. Los científicos impíos podrán durar siglos, es más, se les podría regalar la eternidad dándoles la oportunidad que investigaran de dónde proviene la vida, y mientras no acepten, porque no tienen la fe para aceptarlo, que fue por el poder de la palabra de Dios, no encontrarán razones de su origen. No lo hallarán. La Escritura nos dice, para los que se salvan, esto a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, y aquí vamos a mirar cómo está el entendimiento de los seres sin Cristo. Destruiré la sabiduría de quienes y desecharé el entendimiento de quienes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La enloqueció. ¿Qué quiere decir que la enloqueció? ¿Fue Dios el que volvió loca a la gente? No, su pecado, pero Dios los entregó a su mente reprobada. Este mundo va al caos. Cada día, dice Jesús, anticipó que en los postreros días se aumentará la maldad, y por esto el amor de muchos se enfriará. Que el conocimiento aumentará, pero asimismo la maldad. Dios nos está enseñando eso. Destruiré, dice, desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es viva y eficaz. En cierta ocasión, creo que estaba en Cali predicando, y yo quise buscar una ilustración de cómo actúa la palabra de Dios. Y lo único que se me vino a la mente, quizá no sea el mejor ejemplo, es: ¿han visto cómo actúa la gripa? Por ahí hay gente tosiendo, estornudando. La persona llega, no ve, no se da cuenta. Aquí tengo dos epidemiólogos y saben que muchas de las epidemias vienen de esa manera. Seres microscópicos que sí se pueden ver con un microscopio, pero a nuestro ojo natural son invisibles, y de repente se nos cuelan por la nariz, por la boca, por la saliva, y de repente hay un cambio en mi vida y empiezo a tener fiebre, y en el peor de los casos me muero. Lo que está diciendo Dios, y estoy usando este ejemplo para ilustrar, es que su palabra es poderosa, y cuando Él la envía con un propósito, esa palabra hace lo que Él dice que tiene que hacer. De la misma manera, invisible, no sabemos cómo, no lo entendemos del todo, pero ocurre. Por eso es mediante la fe. Por la fe es que entendemos las cosas de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe, ¿quiénes? Los creyentes entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? Que alguien dijo: no, es que había una antimateria. Cosas de las películas de vaqueros o de las películas de ciencia ficción. La antimateria, y de la antimateria se convirtió en materia. Alguien dijo: no, mire, lo que ocurre es lo siguiente, la vida comienza de esta forma. No había nada. Mire lo que nos explicó el hermano, que no me sé el nombre. Dijo que en este momento los científicos tienen clasificados, puedo equivocarme en el número, pero por lo menos 14 nadas. Los científicos. ¿Y qué es la nada? A ver, grite a alguien, ¿qué es la nada? Y ellos dicen, tienen clasificados 14 nadas. Y ellos dicen que de la nada surgió la vida. Esto es lo más estúpido. No hay nada en mi nevera. Nadie echa nada a la nevera. Yo llego a mi casa, abro la nevera, como, y durante un mes sigo comiendo de esa manera, y estoy más gordo que en cualquier otra época, porque estoy comiendo ¿qué? Nada. Así que estos científicos, ¿a qué conclusión han llegado? A nada. Pero esa es la mente humana. Esa es la mente humana. Y Dios nos dice en su palabra claramente que nosotros, esa fe nos dice: el Señor lo creó todo por el poder de su palabra, por aquello que no se veía. A esta realidad solo accedemos mediante la fe. El universo fue diseñado para hallar a Dios en él mediante la fe. Los impíos pasan, cae la lluvia, sale el sol, vuelan las mariposas, aparecen las cosechas. No pasó nada. Eso es la ciencia. ¿De dónde viene la lluvia? Bueno, déjame explicarte. Luego de que el sol calienta el mar y se sube el vapor y se forman las nubes, y una vez se forman las nubes y llegan a zonas más húmedas, más frías, se enfrían y empieza a caer. Esas son las explicaciones. Pero no es más sencillo lo que dicen los profetas. Él traerá la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él es el que riega la tierra, porque Él gobierna las nubes, el sol, las estaciones. Si tienen duda, recuerden que mediante la oración de Josué, ¿qué le pasó al sol? ¿Qué le pasó al sol en tiempo de Josué? Y en tiempo de Isaías, ¿qué le pasó al sol? Retrocedió unos grados. Que se detenga es algo glorioso, pero yo digo, bueno, algo le pasó al reloj. Y un golpecito por ahí de no sé quién, porque ellos dicen que de la nada se formó y arrancó. Por suerte. Pero que se regrese por la palabra de Dios. Dios es un Dios. Mire, la fe
nos indica, nos enseña que tenemos un Dios gloriosamente poderoso a nuestro favor, y que es el no echar mano a ese músculo de la fe lo que hace que vivamos vidas de derrota, vidas de desgracia, vidas de amargura, de soledad y de tristeza, como si no tuviéramos un Dios glorioso y grande. Mire lo que dice la Escritura entonces. Este pasaje nos indica que el universo fue diseñado, como dije, para hallar a Dios en él. En el Salmo 19 dice que los cielos y el firmamento anuncian ¿qué? La gloria de Dios. El creyente ve en la mariposa. Yo veo una mariposa y me acuerdo de Jesús, que él dice: ni trabajan, y los pajarillos ni hilan, ni tienen, entran a las 8 y salen a las 6 de la tarde y les pagan horas extras, no hacen nada de eso, y Dios los viste y les da de comer. Y si Dios, dice él, viste a los pajarillos y le pone los mejores vestidos de las mariposas, ¿cuánto más no hará por vosotros? Y ese es el Dios que la fe me dice que yo tengo. Un Dios que me puede vestir mejor que a las mariposas, que me da mejor de comer que a los pajarillos. Ese es el Dios que tenemos. Y eso es lo que la fe nos debe indicar, que Dios es el creador, porque estamos frente a un diseño inteligente. La exposición más importante del hermano Thomas, cuyo apellido no menciono bien, fue el diseño inteligente. La creación es un diseño inteligente, perfectamente ordenado. Mire, me impresionó esta parte. Él dijo que para que el universo está en dinámica expansión, pero que tiene tal grado de perfección que hay unas variables. Escúcheme bien, por los que no entienden muy bien de este término, yo trataré de ser lo más sencillo. Que hay unas variables cósmicas, matemáticas, precisas, que al expandirse el universo, si no fueran perfectamente sincronizadas, se romperían las gravedades y los planetas saldrían uno para un lado, otro para el otro. El sol hubiera salido de su ¿cómo se llama? De su órbita, y cosas como esas. Pero el universo está hecho de una manera inteligente. Y entonces dijo algo que yo no entendí muy bien, el término, puedo equivocarme, pero dijo que tenían perfecciones o sincronizaciones, ay, ¿cuál era el término? Muy pequeñas, ¿cómo se diría eso? Milimétrica lo diría usted y yo también, pero él dijo un término que ahora se me escapa. Él dice que son perfección. Dice que para que el sol no queme la tierra, está en un rango de perfección que un grado más de cercanía o un grado menos de cercanía haría o que la tierra se enfriara o que la tierra se incendiara. Está hecho de una manera perfecta. ¿Piensa usted que eso lo hizo la evolución? Pero hay que probar otra cosa, y él lo demostró. Dice los creacionistas, porque yo soy cristiano, pero además soy creacionista, creo que Dios creó todo. Tenemos que demostrar varias cosas. No existe una cadena evolutiva demostrada. En diferentes periodos de la historia humana han aparecido especies, es cierto, pero han aparecido sin un proceso. Caballos, peces, aves, porque Dios dice en la Escritura que hizo a cada animal según su especie. No existe, no hay ninguna prueba de ningún tipo que una lagartija se haya vuelto caballo. Sí hay pruebas científicas de hombres que se comportan y se mueven como mulas, y algunos hasta se convierten en sapos, pero no existe a la inversa que se vayan de la creación baja hasta llegar a ser de un nivel superior. Eso es irreal, pero no es lo que enseñan en los colegios, no es lo que nos toca estar combatiendo con nuestros hijos. Venga, hijo, venga, te explico. Mira, no, papi. Yo recuerdo cuando estaban empezando a ver esto mis hijos más preadolescentes. Mira, papi, déjame explicarte. ¿Tú sí viste filosofía? ¿Tú sí viste aquello? Y me tocó coger la Escritura y volverle a explicar. La Biblia dice, pero no solamente porque la Biblia dice, claro, esa es la primera autoridad, pero la naturaleza misma es el otro medio por el cual Dios nos habla, y la misma naturaleza desdice todas esas mentiras. La Biblia nos enseña además que Dios es el creador, porque estamos frente, dije, a un diseño inteligente, que la creación fue hecha en un orden y para ser gobernada. Que la creación fue hecha en un ¿qué? Déjeme mostrarle algo.
¿Ha visto alguna vez alguien que nazca viejo y se vuelva bebé? No. Adán fue creado adulto, pero el orden que se le dio fue el de procrearse, y el bebé se gesta en el vientre de su madre, nace, crece, se reproduce y muere, en términos humanos, en términos físicos. No a la inversa, hay un orden. ¿Para dónde suben las cosas? ¿Para dónde suben las cosas? El señor Copérnico fue. ¿Quién? Que tiró la... Newton. Todo lo que sube, baja. ¿Qué descubrió? ¿Qué inventó él? Nada. Descubrió realidades de la creación, pero no inventó la gravedad. No se inventó, la gravedad estaba ahí y los científicos la descubrieron. Eso no ha cambiado hasta hoy. Así que lo que tenemos que tener claro nosotros, yo le estaba preguntando a Dios, ¿de qué nos sirve insistir en que por la fe entendemos? Porque es en la medida que entendamos, nuestra fe se afianza y crece nuestra confianza. Una persona que entiende confía mayormente en Dios. Mire, un día, yo creo que los profetas eran profundamente inteligentes. Un día se le cayó un hacha de hierro a un amigo que estaba trabajando al lado del profeta Eliseo. Se fue hasta el fondo del agua. ¿Qué tonto puede pensar que el hierro flota? Y usted me dirá, Eliseo. Y yo digo, no tonto, sino conocía a Dios y sabía que Dios es poderoso y que Él es el que creó este universo y le dio todas las leyes, y que Dios tiene poderes para superar esas leyes. ¿Y qué le dijo al hacha? Flota. ¿Y qué hizo el hacha? Flotó. Hierro flotando. Cuando entendemos, podemos decir, eso parece imposible para nosotros, pero es perfectamente posible para Dios. Tu matriz se abrirá si Dios quiere. Verás tu vientre inflamado de vida, porque el Espíritu de Dios vendrá. ¿Qué le pasaba a la mayoría de las buenas piadosas mujeres del Antiguo Testamento? La mayoría, ¿qué eran? Estériles. ¿Y por qué Dios puso esas mujeres estériles? Para mostrar su gloria, sí, para enseñarnos. Las matrices se inflaman de vida porque yo les doy la vida. Una cosa es que sea compasivo, y al común de las mujeres en general yo les doy la posibilidad de que tengan bebés, pero yo soy el que hace que ese óvulo y ese esperma tengan vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que dijo Jesús, y lo olvidamos. ¿Y de qué nos sirve? Podemos clamar a Dios aún en los casos de muerte. ¿Quién resucitó a Lázaro? Dios. ¿Y por qué lo pudo resucitar? Porque Él da la vida y Él quita la vida cuando quiere. ¿Por qué murió Lázaro? ¿Por qué murió Lázaro, hermanos? Porque estaba enfermo. Porque Jesús cuando supo que estaba con neumonía, pulmonía, bronconeumonía o lo que fuera, no, yo no recuerdo si dice que murió, pero Jesús no fue. Él había podido ir antes. No, Lázaro murió porque Dios lo mató. ¿Y por qué Dios lo mató? Porque Dios da la vida y Dios quita la vida. Eso dijo el profeta. Y si Dios quitó la vida, ¿quién se la quitó a Lázaro? Dios. Y por eso Jesús dijo, esta muerte es para que mi Padre sea glorificado. Y llegó y le dijo, Lázaro, afuera. ¿Y para qué nos sirve eso? Para saber que Él da vida al que quiere, y que Él puede hacer cosas gloriosas todavía. Que la fe de los antiguos, la fe de los apóstoles, es la misma fe que hay hoy en día en nuestros corazones, y que dice el Señor que si creemos, para el que cree todo le es posible. Pero necesitamos entender que Dios nos dio la fe como un medio para comprender las cosas. Por la fe también entendemos la familia. Estaban pasando un programa ahora temprano, desdiciendo del matrimonio. Era un presunto cristiano en una serie colombiana, y querían probar que el muchacho era un fanático, porque le dijo, yo quiero casarme con mi doña, si usted no es cristiana. Supuestamente ella se convirtió, supuestamente, y terminó en una vida desgraciada. ¿Sabe cómo termina
locutora del programa o la presentadora sepa cómo invierte su vida, porque usted la puede echar a perder. Según ella, echó a perder la vida porque al final de la serie o novela o capítulo muestran a la mujer que se hizo entre comillas cristiana, se casó con el cristiano que era un buen hombre y tuvieron 3 hijos y ella le tocaba estar en el hogar, y que eso era la vida más amarga y más triste. Pero ¿qué nos dice la escritura de la familia? Lo mejor, si hay un núcleo social que refleja el cielo, se llama la familia. Y por eso Dios nos llama, se llama a sí mismo nuestro Padre, y a nosotros nos llama a sus hijos, porque en donde más se revela la gloria del Señor. Hoy hablaba con alguien, le dije: hermana, hermano, el lugar donde debe mostrarse la gloria de Dios, donde debe haber paz, donde debe haber gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, donde el Espíritu debe dar gozo, alegría y felicidad, y a donde todos quisiéramos llegar pronto, debiera ser a nuestra casa, a nuestro hogar. Porque el núcleo más importante de la creación es la familia, porque la familia reflejaba, era un prototipo, era una especie de profecía de lo que seremos en la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nosotros los hermanos de Cristo y los hijos del Padre en una única familia, morando eternamente con Él. La familia refleja, y eso lo debe entender la escritura, no lo va a entender la fe. La fe es la que me muestra el lugar del hombre, el lugar de la mujer, en la fe, no de otra manera. La iglesia, ¿cuál es el propósito? El Estado. En esta semana que viene, creo que va el pastor Cristian a tocar el tema del Estado. ¿Por qué se le dio la espada? Porque estamos viendo Romanos, ¿recuerdan? En nuestros devocionales, y estamos estudiando Romanos en las tardes del día del reposo. ¿Y por qué se le dio la espada? ¿Y por qué se le llama ministros de Dios, aunque sean incrédulos, a los magistrados del Estado? Y cosas como esas, preguntas importantes. Es la fe la que nos ayuda a entenderlo. Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. Hoy me he alargado un poquito. Para que sean consolados, ¿qué? Sus corazones unidos en ¿qué? Hasta alcanzar la riqueza del pleno ¿qué? Del pleno ¿qué? Quiere decir que el entendimiento mediante la fe va en crecimiento. Va en crecimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien estaban escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo llegamos a la sabiduría? Por medio de Cristo. Cojo un hombre iletrado, un hombre tosco, un hombre de populacho, que no sepa casi ni leer, pero que tenga Cristo, y que crea en la palabra, y que lea la palabra, y que viva la palabra. Uno de esos hombres en la historia se llama Juan Bunyan, y escribió el segundo libro más vendido en toda la historia, después de la Biblia, El Camino del Peregrino. Es uno de los libros más vendidos. Un día le dijeron, yo no recuerdo el nombre, quizá mi esposa se acuerde, Piper, en uno de los libros que él escribe, lo cita. Bunyan era un hombre precioso. Cuando él predicaba, cuando él enseñaba, cautivaba el corazón de las personas, y las personas sentían la presencia de Cristo en sus vidas. Y un día le dijeron a uno de los teólogos de su época, también muy querido y muy nombrado, porque él iba y visitaba a Bunyan a la cárcel, y le dijeron: usted, un hombre tan ilustrado, ¿cómo es que se va a tratar con esa, en términos colombianos diríamos, con esa chusma? Y contestó aquel teólogo: daría todo mi conocimiento por tener lo que Bunyan tiene, que cautiva el corazón de los hombres: Cristo, el Evangelio, la fe en Cristo. Así que, hermano, no hay disculpas. Tenemos al Dios de la sabiduría y el conocimiento. Tercer y último punto, y aquí quiero cerrar: Dios, su palabra y la creación. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, se está refiriendo a Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todo? ¿Por qué las estrellas no se caen del firmamento? Dios las sustenta. ¿Quién mantiene la gravedad
apropiada? Dios. ¿Quién envía la lluvia y la alterna con el sol para que no se vuelva a repetir el diluvio? Porque entre otras cosas Él prometió que nunca más acabaría con la tierra por medio del agua. ¿Quién? Dios. ¿Quién hace que mi corazón palpite aun cuando duermo? Dios. ¿Quién hace que mis pulmones funcionen mientras descanso? Dios. ¿Quién es el que hace que mi estómago haga buena digestión? Dios. ¿Quién hace que la tierra produzca frutos? Dios. ¿Entienden a dónde quiero llevarlos, hermano? La Biblia dice: por la fe entendemos todo. Es la fe la que nos muestra de quién dependemos, en quién estamos, en quién nos movemos, con quién vivimos y quién nos protege y nos provee y nos sostiene y nos ayuda. Hemos sido equipados para comprender, para entender, si me lo permite, para razonar con Dios. Porque en 1 Corintios 2:15 dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, hermano, esta noche no hay disculpa. Sea sabio. Mucho de lo que pasa en su vida, en su hogar, con sus hijos, la destrucción de su familia, sus propios pecados. Porque cuando tenemos la fe, que nos dice que el pecado nos hace, ¿qué nos hace el pecado, hermanos? Nos destruye, nos hace daño. Hoy estaba hablando con alguien sobre la ira. Le di consejería a un chico, no recuerdo la edad, muy jovencito, pero qué sabiduría la que tenía. ¿Cómo es su madre? Excelente. ¿Cómo es su padre? Un buen hombre. ¿Cómo lo tratan? Muy bien. ¿Y entonces por qué se enoja? Es mi pecado, pastor. Ese chico tiene la fe, creo yo. Es mi pecado. Lucho con mi enojo. Y abrimos el libro de Eclesiastés, donde dice: joven, deleítate en tu juventud, mira tu corazón y todos tus deseos, y en fin, todo lo que dice la escritura allí. Y allí, ¿sabe qué dice la Biblia? Quita el enojo de tu corazón, porque el joven tiende a ser ¿qué? Enojado. Papá, usted no me entiende. Mamá, usted no me entiende. Usted no comprende esto y aquello. Pero él me parecía tan sabio diciéndome: es mi pecado. Es mi pecado, no el de ellos. Y lloraba. Yo no le estaba diciendo nada y él lloraba. Y pensé yo en mi tontera, pensé que era que lo maltrataban o algo. No, es que me siento mal porque no ves con mi papá. ¿De dónde vino ese entendimiento? Pero a muchos aquí estamos sentados y decimos: nah, actuamos como Adán caído. La culpa es de mi esposa, la culpa de mi madre, la culpa fue de mi padre, la culpa fue de las circunstancias. Es que yo nací muy pobre, es que yo nací muy rico, es que mi papá no me consintió y me dejó caer recién nacido y por eso quedé como quedé. Pero eso no es la verdad. La fe me dice que yo soy pecador y que la mayoría de mis problemas y aflicciones son el fruto de mi pecado, por lo cual yo tengo que venir arrepentido a Cristo y decir: Señor, sálvame porque perezco. Sálvame y líbrame, libérame, cámbiame y transfórmame. Y si no tengo esta fe, porque es probable que usted no la tenga, Señor, dame un nuevo nacimiento y dame esa fe para poder entender